Durante el proceso de respiración, es un nuevito, ese ahí no les vale ya. Durante el proceso de respiración celular se producen muchos compuestos antioxidantes. Uno de ellos tenemos, miren, el radical superóxido, ¿ya? Radical superóxido. ¿Qué tiene que tener la bacteria o qué tiene que tener la célula para poder enfrentarse, para poder evitar que esos radicales oxidantes la destruyen? Producir muchas sustancias antioxidantes. Denme ejemplo de sustancias antioxidantes. ¿Cuáles eran? Un ejemplo de una sustancia antioxidante. ¿Cuáles eran? No, profe. Esta que es la infumadora que está prendida. No, tiene que prenderla. Luego la prende, ya. Si no prenden ahorita. ¿Qué? Dime un ejemplo de una sustancia antioxidante. Niña. Lo están alivianando. ¿Qué es una sustancia antioxidante? ¿Qué era la oxidación? Robo de electrones, ¿no es cierto? El oxígeno le roba electrones ¿a quién? Al hidrógeno. Es una reacción de oxidación. El oxígeno roba electrones, mientras que el hidrógeno, ¿qué pasa? Los pierde. Siempre una reacción de oxidación va a ir acompañada de una reacción de ¿qué? De reducción. Siempre si alguien gana, el otro pierde. ¿Sí me entienden? En este caso, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? Es una acción de oxidación y de reducción. Entonces, deme un ejemplo. ¿Qué es un antioxidante? ¿El hidrógeno será un antioxidante, sí o no? Sí, porque va a evitar que, miren, le dan los electrones al oxígeno y evita que ese oxígeno le vaya a robar electrones ¿a quién? A otra enzima. Sí, ¿es una sustancia antioxidante, sí o no? ¿Cuáles son las principales sustancias antioxidantes que se forman durante la respiración celular? El NADH. NADH y SDA, porque le va a dar hidrógenos ¿a quién? Ya. Escuchen. Ahorita, ¿quién está grabando? No. Ah, ya. Radical superóxido, miren. Es uno de los compuestos que se forman durante la respiración celular. ¿Ya? ¿Qué tiene que tener la bacteria o qué tiene que tener la célula para poder degradar este radical superóxido? Mire, tiene que tener esta enzima. Superóxido dismutasa. ¿Ya? ¿En qué transforma ese radical superóxido? Mire, lo transforma en oxígeno molecular más agua oxigenada. La agua oxigenada puede matar a la bacteria, ¿sí o no? Sí. ¿Puede matar a la bacteria el agua oxigenada? Sí, ¿no es cierto? Porque tiene oxígeno. ¿Qué pasa? Miren, para que la bacteria pueda sobrevivir al agua oxigenada, ¿qué tiene que tener? Catalasa. ¿Qué hacía la catalasa? ¿En qué la degradaba la agua oxigenada? ¿En qué? En agua más oxígeno. ¿Ya? O la bacteria puede tener esto, miren. Peroxidasa. ¿En qué degrada ¿qué va a degradar la peroxidasa? El agua oxigenada. Que también, ¿cómo se llama? Peróxido de hidrógeno. Se llama peróxido de hidrógeno, ¿cierto? El agua oxigenada. Ya. ¿En qué la degrada? Miren, en 2 moléculas de agua. Pero la mezcla ¿con qué? Con 2 iones hidrogenosos. ¿Ya? Miren, H2O, O2. Lo degrada, miren, en este, HO, ¿no es cierto? Y luego, ¿con qué lo mezcla? Miren. ¿Con qué lo mezcla? Un ion hidrogenoide. ¿De qué forma hay? ¿Se entendieron? Para poder degradar el agua oxigenada, ¿con qué lo mezcla? Con 2 iones hidrogenoides. Y de esa manera la transforma el agua oxigenada ¿en qué? ¿En qué la transforma? En 2 moléculas de agua.
O sea, la bacteria puede tener bien peroxidasa o bien puede tener ¿qué? Catalasa. ¿Recuerdan cuando nosotros colocábamos la bacteria y si la bacteria tenía catalasa, ¿qué hacía con el agua oxigenada? ¿Qué se formaba? ¿Recuerdan burbujas? ¿Ustedes no han visto esta reacción ustedes? Creo que no, ya les queda. No. Bueno, ya no se dice. Ustedes cuando mezclan, le ponen una gotita de agua oxigenada en el portaobjeto y ustedes colocan la bacteria y si la bacteria está catalasa positiva, ¿qué van a ver? Burbujas. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque está degradando ¿qué? ¿El agua oxigenada en qué? En agua más oxígeno. ¿Y el oxígeno qué pasa? Sube, ¿no es cierto? Como que se evapora y comienzan a salir burbujas. ¿Sí entienden? ¿Ya? Pero tranquilamente, miren, escuchen. La bacteria no puede tener catalasa, pero ¿qué puede tener? Peroxidasa. Simplemente por ahí, ¿qué hace? Esa agua oxigenada la mezcla con ¿qué? Con 2 iones hidrogenosos y ¿qué va a formar? 2 moléculas de agua. ¿Sí entendieron? Entonces, miren, las bacterias, ahora díganme, estas enzimas, superóxido dismutasa, catalasa, peroxidasa, estarían ausentes en qué tipo de bacterias según la necesidad de oxígeno. Ya. Repito, la superóxido dismutasa, la catalasa, la peroxidasa, ¿en qué tipo de bacterias estarían ausentes según la necesidad de oxígeno? Sin necesidad de oxígeno. Según la necesidad de oxígeno. ¿Cuál tipo de bacterias? Silencio. Ahora le pregunté a Janssen. Me dijo usted según el oxígeno, necesitan oxígeno. Recuerda que hablamos de la clasificación de bacterias según la necesidad de oxígeno. Quiero saber Menos- qué tipo de bacteria están ausentes esas enzimas. Menos las anaeróbicas estrictas, las que no necesitan oxígeno. Ahí Además, estarían necesitan- ausentes esas bacterias, Ajá. esas enzimas, ¿sí o no? Sí, Exacto. porque Bien. las demás necesitan oxígeno. Exacto. ¿Por qué estarían ausentes en estas enzimas? Porque estos productos se están produciendo durante una respiración anaeróbica. ¿Sí entendieron? Entonces esas bacterias van a ser carentes de qué? De estas enzimas. ¿Estarían presentes en qué bacterias según la necesidad de oxígeno? En anaerobias. Muy bien, anaerobias estrictas. ¿Sí entendieron? Ya. ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces esos antioxidantes, miren, el FADH, ¿por qué es sustancia antioxidante? Porque le va a dar ¿qué le va a dar el oxígeno? ¿Un qué? Un electrón. Entonces es una sustancia antioxidante, ¿sí o no? Va a evitar que el oxígeno me oxide ¿qué? Otros compuestos de importancia biológica. ¿Sí se entendió? ¿Ya? ¿Preguntas? ¿El NADH será una sustancia antioxidante? ¿El NADH? Todo lo que le regale un electrón al oxígeno, siempre y cuando no se vea afectado el funcionamiento del cuerpo, ¿qué van a hacer? Porque tranquilamente una enzima le puede dar un electrón al oxígeno, pero cuando le da un electrón al oxígeno, ¿qué pasa con esa enzima? Ya no sería una sustancia antioxidante, ¿cierto? Preguntas, jóvenes. La frase termina ahí, ¿ya?